Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Al equipo, los que nos ayudan aquí, Dios los bendiga a todos. En realidad es una bendición. Sin la ayuda de ustedes no sería posible, ¿verdad? Esto, así que bendigo al Señor y también bendecimos sus vidas, músicos y el sonido, video, las cámaras, todo. Dios los bendiga. El Señor recompensa a cada uno. Así que prepárese porque Dios le tiene sorpresas de bendición. Muy bien, en esta tarde vamos a participar de la comunión de la Santa Cena. Esperamos que en casa ya estén listos con su pan, con su copita, ¿verdad? Y antes de leer la Escritura quiero recordar y decir que muchas personas que conocen la palabra del Señor se abstienen de participar de la cena del Señor. Y lo hacen siempre pensando en su condición, y muchos lo comparten y dicen, me siento indigno. Y es muy correcto que piensen así, porque todos, sin excepción, somos indignos. Pero precisamente Cristo nos ha presentado limpios delante del Padre por su sangre preciosa. Así que lo menos que podemos hacer, si conoces la palabra de Dios, has oído, has vivido, y por alguna razón te encuentras en pausa, vamos a ponerlo así, te has desanimado, estás triste, o estás empezando y todavía no entiendes muy a fondo, solo quiero decirte, esta cena, este acto, no lo puso ningún discípulo, ningún profeta. Cristo mismo celebró esta Pascua con sus discípulos, y lo que esto significa es celebrar lo que Él hizo por ti y por mí. Derramó su sangre en la cruz del Calvario, su cuerpo fue partido, la Biblia dice que fue molido por nosotros. Cuando tú lees el capítulo 53 de Isaías, te das cuenta cómo esto estaba ya dicho desde la antigüedad y cómo el Señor vendría a tomar nuestro lugar que merecíamos nosotros, y Él lo hizo por nosotros, de tal manera que hoy, cuando participamos de esto, hay dos cosas importantes. Ha sido nuestra bendición y nuestro beneficio que Él murió en la cruz por nosotros, y entender que su cuerpo fue partido por nosotros, el sufrimiento que llevó. La Biblia describe bofetadas, le escupieron el rostro, se mofaron, se burlaron, le desnudaron, y luego le golpeaban y le preguntaban, adivina quién te pegó. Hay muchas cosas que se habla muy poco en la Escritura de eso, o nosotros de la Escritura hablamos, pero es importante ver que el sufrimiento no solo fue en la cruz, fue desde el momento de su arresto, desde el camino, todas las injurias que recibió. Por eso Isaías 53 describe todo esto. Esto lo debemos de entender y entonces agradecer que nos ha dado un lugar que no merecíamos. Por lo tanto, ahora, al participar de la cena, de este pan, de este vino, lo que estamos diciendo, gracias Señor por haber tomado mi lugar, pero también gracias porque estoy entregando un mensaje de que tú eres real, tú vives, resucitaste y volverás por nosotros. Así que, hermanos, amigos, a la distancia, iglesia local, si por alguna razón estás esperando tiempo, porque dices, no estoy listo, haz un pacto en este día con el Señor, haz un trato y dile, Señor, me pongo a cuentas. Conozco mis debilidades y siento que fallo cada vez y por eso no participo. Bueno, no se le vaya a pasar la vida disculpándose con Dios, sino este día le invito, tome una decisión, renueve sus votos con el Señor. Y si es nuevo, acepte a Cristo, pero de todo corazón. Hágalo Señor de su vida y empiece a vivir la vida, a testificar en todo lo que usted y yo somos, nuestra conducta en el hogar, nuestro testimonio, nuestro templo, este cuerpo, cuidarlo para su servicio. Y de esta manera nos mantendremos predicando que este es un mensaje que enviamos, es una memoria que hacemos, pero a la vez es un testimonio. Así que voy a leer la lectura y enseguida vamos a estar orando todos.
El apóstol San Pablo escribe en el capítulo 11 de los Corintios y nos dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participe del pan y de la copa. Allí donde está en su hogar, haga una oración de gratitud al Señor en sus propias palabras. Padre, te damos gracias. Gracias por esta bendición, Señor. Tu amor ha quedado bien claro, la expresión del cielo, del Padre, de tal manera nos amó. Esta expresión de amor es que nos dio la vida, Señor, tuya misma. Por lo tanto, Señor, tú viniste a pagar por nosotros, a darnos un lugar, no solo para vivir en abundancia, pero de vida eterna. Gracias, Señor. Permítenos seguir haciendo este testimonio, haciendo esta memoria, y que otros también lo reciban, para que participen, Señor, no solamente de este pan, de este vino, pero de la vida abundante, y sobre todo de ser parte de los portadores, de los que llevamos tu palabra, en palabra y en testimonio, Señor. Gracias. Bendice los hogares, los que están renovando sus votos. Tú conoces cada persona que está, Señor, haciendo cuentas contigo. Gracias por la oportunidad que nos das. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Nosotros aquí en la iglesia local acostumbramos a celebrar cada mes esta cena, este testimonio, esta memoria. Pero en realidad la misma Biblia dice: no hay límite para hacerlo todas las veces que lo bebieres, todas las veces que sea posible. Lo importante es la razón y es la memoria por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que Dios bendiga a todas las personas que participamos de esto en un acto breve, pero practicamos esto el resto de las 24 horas de cada día. Muy bien, vamos a continuar con la palabra que estamos viendo en la vida de Salomón y ahora en su hijo. Y vamos a estar en los siguientes días mirando vamos a ponerlo de esta manera: Salomón, hijo de David. Y los que siguen, vamos a ponerle hasta donde nos alcanza lo que hemos aprendido a saber, que uno es padre, hijo, el nieto, el bisnieto, tataranieto, y después de ahí pues toque la trompeta largo, porque es mucha la descendencia. Quiero decirle que después de David hay más de 20 descendientes, incluyendo desde Salomón, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Hay más de 20 personajes que usted va a encontrar en Primera y Segunda de Crónicas y en Primera y Segunda de Reyes. Si alguna cosa no la encuentra en la narración de Crónicas, la encuentra en Reyes. Quiero también recordarles que no es fácil esta lectura para muchos, por eso mucha gente empieza a leer y pronto abandona la escritura, porque muchos piensan que es asunto de memorizar tantos nombres y lugares, pero no es asunto de memorizar, es asunto de leer, pidiendo a Dios dirección. Y asombrosamente, el Espíritu Santo sí te puede recordar lo que has leído. Nosotros, en una memoria humana limitada, se nos pueden olvidar muchas cosas, pero no al Espíritu Santo. Pero te aclaro
el Espíritu Santo no nos va a hacer la tarea, no nos va a dar lo que no hemos visto, nos va a ayudar a recordar lo que hemos visto. Aún en la vida secular, tú no puedes recordar lo que no conoces, ni yo tampoco. Pero si has estado en un lugar y platicas, tu memoria te permite dar datos, ¿verdad? Y alguien me cuestionó cuando mencioné que había estado en El Salvador, Centroamérica, en los años 70, y me dijo alguien, deme un buen dato para saber que sí estuvo allá. Digo, bueno, una de las cosas que nunca olvidaré es el buen trato de la gente, y sobre todo la que nos hospedó, y nos llevó a pasar un día de descanso en un lugar que le llaman Los Chorros. Nomás le mencioné ese nombre, le dije, y le aclaré, y además después un huracán o no sé qué lo desbarató, y parece que hay un nuevo chorro, pero ya no es el original. Y con ese dato la persona me dijo, sí, sí ha estado en El Salvador. Así que podemos recordar lo que hemos visto o donde hemos estado, pero no podemos recordar simplemente porque tengamos esa capacidad. Pero cuando hemos leído la Escritura, el Espíritu Santo, el Espíritu de esta misma palabra, nos recuerda y entonces podemos regocijarnos nosotros mismos de recordar las verdades que están escritas en nosotros, pero además con confianza podemos compartirlas. Y esta es una grande bendición. Así que, si continuamos con la lectura de Crónicas y de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, también le invito a que haga un estudio sobre beneficio personal leyendo el libro de los jueces, que es un libro no igual, pero similar en cuanto a la conducta de las personas. Solo que jueces, cada quien hacía lo que se le antojaba. Pero Crónicas, unos trataban de obedecer a Dios y lo hacían bien, otros lo hacían a medias, otros no lo hacían y otros hasta se inventaban cómo servir a Dios, lo que usted se va a encontrar ahí. No le voy a decir porque le hago la tarea, pero si usted lee la Escritura, realmente Crónicas y Reyes trae una bendición tremenda. Quiero continuar con el hijo de Salomón, Roboam. Y para esto empezamos con el capítulo 12 de Segunda de Crónicas. Quiero tomar algunas palabras o declaraciones fuertes de esta escritura y detenernos. Alguien estará pensando, pero eso es muy antiguo, ya pasó. Sí, pero le recuerdo que la misma Biblia dice que todos los que antes escribió es para nuestra enseñanza. Y toda esta escritura es útil para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, pero también para nuestra consolación. Y vaya que en estos días, ¿cómo necesitamos la palabra del Señor? Muy bien. El capítulo 12, verso 1, declara que Roboam, el hijo de Salomón, había ya consolidado, establecido su reino y estaba, vamos a decirlo así, se sentía firme, ya estaba en el lugar que su padre dejó al morir Salomón. Pero precisamente juntó dos cosas. Estableció su reino y como decir, ya lo tengo todo, ya está todo bajo control, de aquí para adelante pues ya no necesito a nadie, mucho menos a Dios. Y lo que dice la Escritura, que bajo ese sentir y ver, porque había hecho muchas cosas, se ganó el favor del pueblo, en parte y en parte no, porque con uno se portó bien y con otro se portó bien grosero, ¿verdad? Y bueno, es una cosa que aquí ya empezamos a aprender. Y dice literalmente, y dejó la ley de Dios, la ley de Jehová. Atención, y con él todo Israel. Entonces hablábamos y compartíamos el miércoles pasado y el domingo pasado que Dios le había dicho a Salomón, romperé el reino de ti por cuanto su corazón se apartó. Recordemos que Salomón hizo cosas horrendas y también su corazón se apartó del Señor. En México tenemos dichos, como lo repetí la semana pasada, tal palo, tal astilla, y a veces sucede así.
Los dichos no están tan mal de nuestros abuelos, tatarabuelos. Hay muchas frases muy de la cultura que tienen mucha verdad. Y la Biblia nos habla desde el principio del ejemplo que toman los hijos, la familia y la gente que te rodea. En este caso, este personaje es un líder, Roboam. La gente lo está viendo, la voz corrió, Salomón murió, su hijo va a reinar, pero no traía una conducta muy buena, porque de alguna manera muchos de los hijos, podemos mencionar a los famosos juniors, usted ya entiende eso, ¿verdad? El hijo de papi, se repite esta historia en muchas historias bíblicas. Alguien me pregunta, ¿por qué todos los errores y horrores de estos hombres están en la Biblia? Muy sencillo, porque Dios no le esconde los errores a nadie. Dios muestra las cosas como son en nuestras vidas para que precisamente nos demos cuenta de lo que somos, lo que hacemos y el impacto que causamos. Además, Él nos ha dado familia, hijos, y Dios lo que espera es que podamos levantar y formar una generación que ame, que confíe en Dios. Este es uno de los encargos. Uno de los salmos, David escribe y dice que los hijos de tus hijos aprendan a confiar en Dios. Porque es asombroso cuando la familia no ve al padre o la madre confiando en el Señor, automáticamente también toman la misma postura. En este caso, este líder, Roboam, pues era famoso por su padre, el lugar que tenía. Al él dejar al Señor, dejar la ley, el pueblo le siguió. Y en ese momento, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y muchos entendidos a esto lo llaman la ley de la siembra y la cosecha. Y tiene mucha razón, es correcto. Ahora, hay unos ojos que observan todo y es Dios. Él es omnipresente. Él ve, observa todo. Y el Señor inmediatamente permite que se levante un rey de Egipto, Sisac. S-I-S-A, Sisac con C al último. Y este hombre viene a los terrenos de Israel y viene precisamente para atacar al pueblo. Ahora recuerde que el pueblo está lastimado y está dividido. Hay un personaje del que vamos a hablar enseguida que es Jeroboam. Roboam y Jeroboam son dos cosas, dos personajes diferentes. Y voy a dar datos, si Dios nos presta vida, el miércoles y el próximo domingo vamos a continuar con esto. Pero voy a dar datos para que usted pueda intercalar las escrituras y ver que personajes aparecen con ciertas acciones con respuesta a acciones anteriores que hicieron otros. Y parece un toma y daca, una de rencores, una de iras y venganzas, y esto sucede. Y Dios muestra esto en su palabra para mostrarnos que no es bueno dejar el consejo de Dios, no es bueno dejar la ley de Dios, no es bueno dejar el evangelio de Cristo. Para nosotros hoy no es bueno ser apóstatas. Apostasía es habiendo conocido a Dios, le das la espalda y sigues tu camino. Entonces, Sisac viene, rey de Egipto, contra Roboam y el pueblo. Y quiero que note que viene con un gentío. 1,200 carros. Y cuando habla de 1,200 carros, estamos hablando de carros bien protegidos, armados. Carros jalados por supuesto, por caballos. Así que saque la cuenta. 1,200 carros
60,000 hombres de a caballo. Y enseguida, una multitud de 3 pueblos, libios, suquienos y etíopes. Y la palabra que usa ahí es incontable, es decir, sin número. Lo único que pudimos contar al principio, 1,200 hombres y 60,000 hombres de a caballo, más una multitud de 3 pueblos, y usted va a encontrar detalles sin número, innumerable. Es decir, yo allí meto mis bromas, digo, llegaron 50. Dijo, no, si aquí dice que 60,000, no, digo 50. No tiene cuenta. Innumerables. Y tomaron las ciudades fortificadas de Judá y llegaron hasta Jerusalén. Ahora, note aquí por favor esto. Este personaje Roboam había fortificado, había en su tiempo que tomó, desde que tomó el reinado al tiempo que vinieron Sisac y todos estos soldados, no estamos hablando de que hoy tomó el reinado y en 2, 3 años o en 2 meses, no, tomó tiempo y esa es su tarea, encontrar en qué tiempo de su reinado aparece Sisac. Y le digo tarea para que usted se meta a la Escritura y tome conocimiento. Porque muchas veces leemos algo en la Escritura y pensamos que es una secuencia como de 1, 2, 3 ya, como si estuviéramos contando, pero no, pasa tiempo, pasan meses, pasan años. Por ejemplo, como una nota adelantada, en estos más de 20 personajes descendientes de David que reinaron, si usted sigue leyendo va a encontrar que unos reinaron 40 años, otros 30 y tantos, otros 20 y tantos, otros 16, y gócese, unos 3 meses. Nomás ocuparon el reinado 3 meses y vámonos. Entonces, dése cuenta de cómo eran las cosas, pero hay que darnos cuenta con los tiempos. ¿Cuál es la razón, el propósito de compartir esto? Muy sencillo, que esta multitud de gente que llegó, carros y caballos bien armados, que no solamente dice entraron a Judá, pero hasta la misma Jerusalén, muy sencillo, porque este hombre como líder, Roboam, había fortificado todo, es decir, aquí ya no entra nadie. Empecé diciendo que una vez que él consolidó su lugar, pensó ya todo estaba bajo control, es decir, venga quien venga aquí no pasa nada, aquí aguantamos. Dios resiste a los soberbios desde siempre. Y Dios viendo eso, Él permite que venga este hombre de Egipto. ¿Y dónde quedó sus lugares fuertes, sus ciudades? Porque no solamente su lugar donde él estaba, pero todos los pueblos que estaban con él fueron hechos polvo. En la lógica. Cuando él oye esto, entonces como que despierta. Si el ataque de Sisac hubiera llegado, de nada valía el lugar fortificado. Yo espero que el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón y al mío. La situación no se repite. Hoy nosotros tenemos algún trabajo, una posición, alguna solvencia económica, alguna posición de fama, y de pronto pensamos, oh, esto está bajo control. No, nada está bajo control. Cuando el Señor dice, todo puede desaparecer en un segundo. El peligro está en que nos apartemos del Señor. Esto es algo que tenemos que cuidar siempre. Nos conviene estar del lado bueno, del lado del Señor. Roboam no está midiendo el impacto de este ataque. Él no lo está midiendo. Y en ese momento, Dios levanta a uno de sus siervos, que allí entre todo un pueblo equivocado y políticas y dimes y diretes, hay un pueblo. Dios siempre tiene un remanente, unas cuantas personas que mantienen su comunión con Él, que se mantienen en la obediencia, aunque el mundo entero esté patas para arriba, por decir así. Si vamos a los días de Daniel y sus amigos jóvenes hebreos en Babilonia, eran los que hacían la diferencia, ¿verdad? ¿Y qué decir de Noé? Vivió en una generación podrida.
Entonces todo esto certifica que un hombre o una mujer hace la diferencia. Y allí en medio de esta conducta de Roboam, Dios tenía un siervo, Semaías, y este hombre se le presenta a Roboam y le dice, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado. Noten la palabra, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado. No está diciendo, os dejaré, no, ya os dejé también. En otras palabras, es que Roboam dijo, este es mi reino que ya está bien establecido, consolidado, y aquí ya yo voy a hacer lo que se me antoje. Y dejó la ley de Jehová. En ese momento también el Señor lo dejó. Y entonces ya el hombre, cuando nos llenamos de soberbia, ya no vemos, ni percibimos, no tenemos el oído afinado para oír el consejo de Dios. Ya no hay dirección de ir a orar, de leer la Escritura. Actuamos y hablamos. Pero Dios en su misericordia, dice la palabra, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva para siempre. Esta es la misericordia de Dios, la gracia de Dios que se vislumbraba ya en el Antiguo Testamento. Entonces viene este siervo de Dios y le habla a este hombre, pero no solamente le habla a él y a todos sus príncipes. Y asombrosamente escuchan al siervo de Dios. Y se humillan. Ya el Señor había dicho que su ira se iba a desatar y iba a venir contra Roboam y todos los que le seguían, pero se humillaron, gracias al consejo que este siervo de Dios les trajo. El Señor habla y dice que no los destruirá por ver ese acto. Se humillaron. Al inicio de esta prédica, cuando empecé a hablar de Salomón, según de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo iré desde los cielos. Y el Señor habla de respuesta y de sanidad. Los perdonaré. ¿De qué? Usted nómbrele. Por haberme dejado, por quedarse en sus propios caminos, por hacer lo que les da la gana. Usted puede nombrarle. Pero si mi pueblo se humillare, dice, y buscar en mi rostro, yo oiré. Los perdonaré, número uno. Dios no está interesado en primer lugar en sanar físicamente. Lo hace porque Él es el sanador. Pero Él primero quiere perdonar nuestros pecados. Esto se repite aún en el Nuevo Testamento. Porque Dios quiere sanar el alma, el hombre, la mujer. Y quiere que continuemos en armonía con Él. Así que cuando Él ve que estos hombres se humillaron, Roboam y los príncipes, y además declararon, fíjese lo que dijeron, justo es Jehová. En otras palabras, Semaías les dice, mira, viene un ejército y te va a hacer polvo, olvídate, porque tú dejaste a Dios y ya Dios te dejó. Ustedes ya. Al oír esto responde Roboam y los príncipes, como decir, bien lo merecemos. Roboam, es cierto, Señor, tú eres justo. En otras palabras, Él está diciendo, no es injusticia, es justo lo que Dios quiere hacer. El hombre que reconoce, la mujer que reconoce sus errores cuando Dios con misericordia le corrige, lo menos que podemos hacer es decir, es cierto, Señor. Yo oigo por ahí en inglés que dicen, es fair, ¿verdad? De pronto me aprendo 2 que 3 palabritas. Me gustan por el asunto de, es justo, ¿verdad? Es justo, es correcto. Hermanos, Dios ve esto. Dios no ve las palabras, ni las lagrimitas de cocodrilo que a veces podemos dar. Dios escudriña el corazón del hombre. Y el Señor le da un mensaje a Semaías otra vez y le dice, se humillaron, mira, se rectificaron.
Entonces, no los destruiré. Antes los salvaré en breve. Y lo que el Señor está hablando, los salvaré en breve. El Señor está hablando de un pequeño proceso que Él elaboró y enseguida resultó la situación. Pero aclara, no los matarán ellos. Císara no, mi ira a través de Sisac, no llegará. Yo los salvaré. Pero serán sus siervos. En otras palabras, se tendrán que sujetar. Y quiero que note, porque aquí vamos a terminar para hablar de algunos detalles importantes. Dice, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no derramaré mi ira por mano de Sisac, pero serán sus siervos. Tome nota para esto. Sisac era rey de Egipto. Así que ya sabe lo que representa Egipto. Egipto representa todo lo contrario a una vida buena. Habla de esclavitud, una vida miserable, forzado. Y Egipto representa al mundo, al sistema del mundo del pecado. Dice, pero serán sus siervos. Y aquí está la clase para nosotros. Dice, para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones. Qué tremendo. Por eso dice que Dios corrige con el pecado con misericordia. No permitió que fueran destruidos, pero sí les permitió la vida, pero que vayan y sirvan ahora a un sistema del mundo, los reinos de las naciones. Y aquí es donde tenemos que preguntar, ¿a quién quiero servir? ¿A Dios? El hombre, volviendo a los dichos de nuestras culturas, el hombre dice, me la debes, me la pagas. Y cada cultura tiene sus dichos. Pero el Señor no es vengativo. El Señor, aunque es el Dios de las venganzas, así se dice en la Escritura, lo que Él hace es que aprendamos a diferenciar lo que es servirle a Él y lo que es servir al mundo, a los reinos, a las vidas comunes. Servir al mundo es adaptarnos al sistema de ellos y vivir como todo el mundo hace, y que aunque a veces son cosas horrendas, las personas que le llamamos la atención dicen, todo el mundo lo hace, no pasa nada. Bueno, la Biblia nos muestra que sí hay una diferencia en servir a Dios y servir al enemigo. Nuestra vida, nuestro templo, eso es lo que es para Dios, una casa donde mora el Espíritu de Dios. Entonces nosotros, este cuerpo, tenemos que cuidarlo porque es templo de Dios. Entonces imagínense, si entendemos que de una llave no puede salir agua sucia y limpia y de pronto ir y ponernos a beber de ahí, no importa si sale sucia o limpia, pues es una llave de agua. Imagínate, nosotros no podemos permitir que nuestra vida tenga todo tipo de agua. La palabra de Dios aparece como el agua de vida. Entonces, además dice que saltarán de nosotros como ríos de agua viva. Pero si estamos viviendo bajo ese reino, donde nos dejan hacer y decir lo que sea, entonces hacemos como el pueblo de los jueces. Cada quien hacemos lo que mejor nos parezca. Pero cuando venimos a la palabra del Señor y oímos la voz del Señor, Él nos da instrucciones claras. Amarás a tu prójimo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y nos habla del comportamiento y nos da muchos encargos. Entonces, esa es la diferencia. El mundo vive a rienda suelta, pero no los que hemos recibido al Señor, tenemos la palabra. Dice la Escritura que sí llegó el rey de Egipto, Sisac, y se llevó tesoros de la casa del rey, de la casa de Dios. Y bueno, hubo ahí movimiento.
Aunque Dios vio el arrepentimiento de Roboam y el tiempo se calmó y pasó todo esto, Sisac hizo lo que tenía que hacer y se llevó las cosas que no debía de haberse llevado. Roboam después volvió a las mismas. Y ahí lo voy a dejar con esa escritura. Ahorita vamos a compartir algo más, pero ahí lo voy a dejar si usted quiere continuar la lectura. Y después de haberse humillado él y sus príncipes, y de haber recibido esa bondad de Dios, ese espacio, que aunque ahora eran siervos, lo más lógico sería ser agradecidos y buscar recobrar el terreno perdido. Pero ahora la guerra siguió contra otro personaje, Jeroboam. Son muy parecidos. Al estar leyendo, no se confunda porque de pronto le puede atribuir a uno las cosas de otro, Roboam y Jeroboam. Y la Biblia termina diciéndonos aquí que hubo guerra entre estos dos personajes. Si va a tomar la decisión de seguir leyendo Primera y Segunda de Crónicas y Primera y Segunda de Reyes, le invito a que ore al Señor, tome tiempo, haga paciencia, sobre todo, y va a encontrar bendición de Dios. Ahora alguien pregunta, bueno, guerra de Sisac contra Roboam. Luego, guerra entre Roboam y Jeroboam. Bueno, puras guerras, puros pleitos. La clave de la enseñanza está en esto. Así como acabamos de ver, se humillaron, Dios lo perdonó. El pueblo así estaba continuamente. Y es bien importante notar que desde el ejemplo de Salomón las cosas vinieron así. No fue así con David. David se equivocó, sí, pero David se arrepintió. Alguien está pensando, entonces puedo arrepentirme las veces que sea necesario y seguir pecando. De ninguna manera. El apóstol Pablo aclara esto en el Nuevo Testamento también. No, ya lo cité, Dios no puede ser burlado. Pero aquí le voy a dar la escritura clave de toda esta condición de estas personas. Y está precisamente ahí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 6. Y note cuál era el mover de toda esta gente en ese tiempo. Dice, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra. Atención, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Note bien, por favor. Actuaban así porque Dios, desde Salomón se lo había dicho. Sí, está muy bien el templo, me agrada y lo acepto y de aquí en adelante las cosas van a ser así y yo voy a estar en este lugar, lo acepto y oiré tu oración y vendré y sanaré y yo responderé. Y menciona, y si yo hiciere que la lluvia se detenga y no haya lluvia, y si yo hiciera, o sea, otras palabras, no está diciendo Dios si yo te pidiere permiso, simplemente el Señor está diciendo, y si yo hiciere, el momento que se me antoje, parar la lluvia, y si yo hiciere que viniera la langosta y destruya toda la tierra, y si yo mandare pestilencia, y ahí está la clave, 7:14, Segunda de Crónicas. Y si yo hiciera todo esto, pero enseguida, y si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare mi rostro, yo perdonaré y sanaré su tierra. Ya Dios mirando la línea que traían de errores tras errores y horrores, por eso el Señor está hablándole con tiempo a Salomón. Y la sabiduría que le dio fue porque Él la pidió
Y usted conoce la historia. Por cuanto no pediste para ti ni nada, sino sabiduría para dirigir este pueblo, pues te la doy, recíbela, pero también te doy lo que no pediste, riqueza, fama, te doy todo. Pero después se le olvidó a Salomón que eso venía de Dios. Esto trajo la consecuencia, la apostasía, la caída, el apartar su corazón de Dios y dejar el mal ejemplo, no solamente para sus descendientes, pero para el pueblo. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar cada día, cada vez en la lectura, esta repetición. ¿Cuál es el propósito de ver estas historias? Que desde la antigüedad el hombre batallamos, como hoy también. Hoy cualquier cosa nos puede alejar del Señor. Perdone la palabra, pero hasta un mugre carro, hasta un edificio, una casa, hasta una moto, perdón a los que les gustan las motos, hasta la bicicleta, un patín del diablo. Es triste que el hombre ponemos nuestro corazón en tantas cosas. Y no te ven lo que está diciendo, ponemos y nos equivocamos. Y ahí empieza. En estos días, el Evangelio ha venido a traer sabiduría a muchas vidas, esperanza, razón de ser, vida eterna. Y la persona que se abraza a este Evangelio, que es la verdad que hemos oído de Dios y que hemos creído en Él, esta es nuestra salvación. Pero si dejamos a un lado esto y interviene un espíritu como el de Roboam, donde ya todo está bajo control, cuidado, inmediatamente Dios interviene, porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué es este mensaje? Un asustar, un temor, es mostrar a un Dios ogro. No, es mostrar a un Dios de misericordia, que precisamente en la antigüedad, errores y horrores y su misericordia, sí corregía a los que tenía que corregir, pero siempre hay un grupo de gente, víctimas, inocentes, y el Señor ve todo eso y extiende su bondad y da las oportunidades, pero llega un momento en que termina. Y esto lo ves repetido, vuelvo a mencionar, terminó en el tiempo de Noé, con ese tiempo. Terminó Sodoma y Gomorra. Hoy estamos muy cerca de otro juicio de Dios. Por eso la Biblia nos invita, sé fiel hasta la muerte. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Así que vamos a seguir compartiendo, no sé cuánto tiempo más, semanas vamos a compartir, pero prepárese, vamos a dar datos importantes de los más de 20 descendientes de David, Salomón, Roboam y los demás. Y en cada uno de ellos, si usted quiere hacer su propio estudio, va a notar, algunos duraron ciertos años y todo el tiempo de más a menos y problemas y conflictos, pero en todos hay una enseñanza, es un aviso para nosotros. Si nosotros repetimos lo mismo tendremos todavía hoy en este tiempo, pero también es cierto que Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sorpresa, bendición, Dios está con nosotros. Hoy su misericordia está con nosotros. El día dura cuando todos pueden obrar. Usted y yo, el día quiere decir la vida. Viene la noche cuando nadie puede obrar. Así que, hermanos, gócese, tenemos vida, tenemos tiempo, aprovechémosla, aprendamos de estos personajes, dedicámonos a la palabra y créanlo. En todo esto Dios va a seguir mostrándonos el camino y enseñándonos a hacer en ese libre albedrío que nos ha dado a tomar buenas decisiones que le agradan. Inclinamos nuestro rostro y damos gracias a Dios. Padre, bendice a tu pueblo. Señor, líbranos de tomar una actitud como la de Roboam. Nada está bajo control, nada está consolidado. Lo único que es seguro eres tú mismo, la roca inmovible de los siglos. Lo único que está firme es tu palabra. Cielo y tierra pasarán. Todo se terminará, Señor, pero tu palabra permanecerá para siempre. Gracias. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a tus siervos que comparten la palabra, a tus siervas. Úsanos. Y permítenos así dar de tu palabra lo que está escrito
No lo que se dice, lo que se cree o lo que tal vez fue. No, lo que tu palabra dice. Porque ella misma dice que todo lo que se escribió antes es para esto, para nuestra enseñanza, nuestra corrección, nuestra bendición. Gracias, Señor. Bendice los corazones que han recibido en esta tarde, sobre todo los que hacen un pacto de leer, los que tu misma palabra les ha provocado hambre, Señor. Permite que esa sed no se acabe y estemos allí buscando, Señor, dirección, buscando tu rostro en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos a tu pueblo y a todos tus siervos y siervas que transmiten la palabra. Amén. Iglesia local, les animo a seguir orando unos por los otros y también gracias por sus diezmos, ofrendas. Recuerden que este tiempo ha pasado y el Señor nos ha ayudado a mantener estas instalaciones. Y gracias a Dios porque cada uno de ustedes es fiel y sé que lo va a seguir haciendo. Así que iglesia local, les invito, sean fieles a Dios y vamos a continuar en victoria. Congregación en cualquier lugar, sea fiel a Dios, a su pastor, a su congregación y también sea parte de esta bendición de traer ofrendas y diezmos a la casa del Señor. Dios les bendiga.